ver el tema de la calificación y todo eso, digamos, estaba viendo que hay chicos que van bien en la parte de los cuestionarios. En asistencia, lo que vamos a tener en cuenta son la asistencia, los cuestionarios y la entrega de los trabajos prácticos. Estaba viendo que en la última parte de esto de energía termosolar, todavía mucho no había entregado, recibí hasta el día de hoy que había corregido a la tarde, eran 2 nomás, así que para los chicos que van a ver esta grabación, trate de ponerse al día. ¿Qué pasa si no entregan el trabajo práctico? El tema es que si no llegan con los trabajos prácticos y todo eso, se le va a habilitar a un cuestionario integrador, que eso que equivale, digamos, que como que no llegan al 70%. O sea, si ustedes ya presentan entre hoy y mañana y ya todo, ya tienen más del 70%, ya se le puede dar por aprobado. Ustedes creo que ya saben el índice de cada uno particular cómo va, así que en esas cuestiones eh, creo que voy a ver si hay chicos que también andan bien en la parte presencial, que tienen muy buena asistencia, pero en la parte práctica todavía no entregaron muchas cosas. Así que hay cosas puntuales. Tuvimos un promedio entre 12 y 13 chicos que se fueron estableciendo y están en condiciones, digamos, de aprobar. Entonces, si les faltan alguna cuestión, algunos trabajos, algunos cuestionarios, también vamos a ser un poco flexibles, pero traten de que yo tenga justificativo para ponerse la nota para que le den por aprobado. Así que nosotros o sea, nosotros tenemos creo que hasta el 8 se habilitaría el cuestionario este integrador, si no llegan con los trabajos prácticos o los cuestionarios, y de ahí tienen tiempo para hacerlo hasta el 14 o 13 me parece. Están ahí, van a bajar los lineamientos, y de ahí eh, y de ahí ya se daría por aprobado, digamos. Nosotros ya el 14 deberíamos entregar todo. Ahí recién ya lo notificaron. Así que, pues hay chicos, digamos, que no le falta nada, digamos. Estaría bueno que ya presenten los últimos trabajos y no llegar a la etapa de hacer el integrador así no pierden la posibilidad. Así que cada uno sabe cómo está yendo, así que aprovechen la oportunidad que ya no queda nada. No sé si tienen algunas dudas. Hoy vamos a dar el cierre, digamos, generalizado, digamos, de la parte esta de energía termosolar, para que a usted le quede un poco más de conciso. Obviamente, lo bueno de que, digamos, los chicos que ya están ahí a punto de probar, ustedes o sea, si aprueban esta parte de nivel inicial, ustedes tienen, para volver a hacer el avanzado, tienen prioridad, pero van a tener prioridad en el listado, digamos, de una filtración, pero primero para hacer esa prioridad sí o sí se tienen que inscribir. Creo que las inscripciones son del 7 de agosto. Yo eso después lo voy a notificar bien por email, pero me dijeron que el 7 de agosto ya creo que empiezan a abrir para el avanzado, para las inscripciones. Entonces cuando ustedes se inscriban previamente, ustedes ya va a hacer una filtración después, cuando ya tengan aprobado la parte de energía de nivel inicial, de energía renovable de nivel inicial, y de ahí ya se le dará automáticamente, digamos, la entrada. Pero sí se tienen que inscribir. Así que puede ser que se le hayan preguntas, se le hagan algunas preguntas, pero es todo de los índices, digamos, si vieron toda la parte de esta parte inicial, así que no son complicadas y no hay nada de otro mundo. ¿Tienen alguna duda, chicos? No, profe, de mi parte Bueno, no. eso sería todo, o sea, por lo que le queda ahí, presentar los últimos trabajos, por favor pónganse, pues si no, tienen que ir a esa parte del integrador. Usted, digamos, fíjense en la calificación final de todo el promedio, porque también, digamos, me estaban diciendo que también tienen que estar el módulo de seguridad, salud y seguridad, también aprobado, para que yo, cuando pase el listado completo, estén aprobado. Por eso, si no tienen posibilidades, tienen aparte el integrador. Pero bueno, vi, chicos, que le queda el último trabajo, digamos, la mayoría a presentar, que son los índices, digamos, de los 11 12 13 que estamos manejando, que están en posibilidad de aprobar con la asistencia y con las presentaciones que hicieron hasta el momento. Así que bueno, vamos a ir ahora
¿Ven la pantalla? Sí, ahí se ve. Listo. Bueno. Sí, se ve bien. Hoy vamos a terminar lo de energía termosolar, así que, o sea, lo que también lo establecieron también en las reuniones, que ponerle la parte avanzada, ya ahí vamos a ver más cálculo. Esto es las cuestiones, digamos, las cuestiones básicas que tienen que saber de termosolar, y algunas cuestiones de índole de instalaciones, pero las cuestiones de cálculo, más otros criterios más profundizados, vienen ahora en el avanzado. Por eso, digamos, lo traté de sumir, digamos, porque el de termosolar lo vimos rápido, ya estaba montado el equipo, pero pudimos verlo también. Funcionamiento no lo vimos activo porque el tema de la cuestión de la fotovoltaica, tenemos un nuevo problema que no tenemos la luz solar natural, y si no tenemos que darle algún incremento. Pongan, si quieren, para el presente, sí. Chicos, pongan su nombre y apellido en el chat, y así ya queda la parte del presente. Bueno, energía termosolar. La energía termosolar, como habíamos dicho, el otro día lo estuvimos hablando, la fuente, digamos, que la suministra es también el sol. A diferencia de la fotovoltaica que veníamos, era que la radiación que genera el sol, en la fotovoltaica generaba electricidad, pero en la energía solar térmica directamente es una utilización de ese calor útil, esa radiación, transformarla en calor. Y ese calor hace un calentamiento del fluido, que era el aprovechamiento, digamos, del fluido de agua, para hacer agua caliente, lo vulgarmente que se dice. Entonces, la principal diferencia es que, como a veces muchos se confunden, que la energía termosolar y fotovoltaica están tan asociadas, en sí tan asociadas, porque la misma fuente le suministra la misma radiación, pero uno establece energía eléctrica directamente, la fotovoltaica, y la termosolar genera esa energía solar, se transforma en calor, y ese calor es el que suministra el calentamiento de un fluido. Esa es la diferencia que ustedes tienen que tener en cuenta en esta posibilidad, digamos, cuando vayamos viendo los diferentes tipos, es que la fuente va a ser la misma, pero, digamos, la generación de energía va a ser diferente en cada tipo. ¿Qué es la energía solar? Bueno, la energía solar es la parte, digamos, del suministro, digamos, de calor por la parte de la fuente solar, y la que me genera un calentamiento del fluido por diferencia, digamos, de densidades de temperaturas. Esto es lo que le había mostrado el otro día, que la tipo, digamos, de radiaciones que la genera en forma directa o reflejada, esta es una planta solar termosolar. Esto lo que genera es que las radiaciones de la luz solar pegue en unas radiaciones desde un desvío, que esos son como láminas, ¿cómo le puedo decir? Láminas de fotones, o lámina de contraluz, que hace en contraluz. Entonces, esos fotones pegan, rebotan y hacen una luz solar reflejada, que es la que suministra acá. Esta luz solar reflejada lo que hace es calentar, digamos, lo que como funcionaría una caldera, lo mismo funcionamiento. ¿Qué hacen? La diferencia, digamos, de densidad de temperatura de los fluidos hace que, se genere vapores de agua, y hace que la turbina haga su funcionamiento y transforma el generador. Este generador se transforma en transformar la energía eléctrica. Esto, digamos, existen estas plantas solares termosolares. Obviamente acá no la tenemos en lo que vendría a ser Sudamérica propiamente dicha, sino en toda la parte de Europa. Hay muchas cuestiones, digamos, que se manejan, creo que en Suiza se maneja este tipo de plantas solares. Y estas plantas solares también se las puede hacer, yo vi el otro día, con un tipo de biomasa también, que lo hacían de la misma parte del reciclaje,
hacían con la misma biomasa, calentaban con la descomposición de eso y haciendo la combustión de los residuos que generaba, calentaban el agua que era suministro, y directamente, en vez de vos tener un termotanque o un caleventor, directamente tenías un suministro directo de agua caliente por la red. Bueno, este es uno del aprovechamiento del sol. Estos son el tipo de radiación que yo quise decirlo, de cómo se va absorbiendo a medida. Nosotros cuando tenemos el sol, y después tenemos el sistema de planeta. El sistema de planeta está recubierto por toda la atmósfera. Esta atmósfera está cubierta por gases. Esos gases están cubiertos a la vez también por nubes, formación de nubes. Y toda esa energía que se va reflejada, dispersa en la atmósfera, lo que está compuesto en toda la parte del ambiente, va distorsionando lo que es la parte, digamos, de la radiación. Todos esos son componentes que la energía que va ahí absorbiendo cada componente o cada cuestión, y donde esté en una dirección, va a ser reflejada diferente. Por eso acá, por ejemplo, dice, la energía absorbida en la Tierra es de un 46% de lo que suministra el suministra el Sol. Estos datos son generalizados en una estación acorde entre verano e invierno, digamos. Es una cuestión promedio de datos, no es una cuestión, digamos, de estación específica, digamos. Si vos sabemos, como la estación específica, pues nos pasaba lo mismo con la fotovoltaica. Fotovoltaica, ¿se acuerdan? El funcionamiento, digamos, de estas cuestiones características es lo mismo que tenemos que tener en cuenta para la termosolar, porque utilizamos la misma fuente y vamos a tener las mismas cuestiones de características para poder seleccionar o poder generar algún tipo de eficiencia energética respecto a todo esto. Entender todos estos aspectos es importante saberlo, que la energía reflejada por las nubes, la energía dispersa por la atmósfera, siempre va dispersándose una energía eficiente del sol que se va perdiendo, se va dilatando también. Bueno, y otra cuestión es la radiación, en lo que nosotros podíamos hacer el propósito ideal. Esta imagen que está acá vendría a ser el propósito ideal. El propósito ideal quiere decir que la radiación o la limitación sean iguales en todas las partes, digamos, del planeta. Eso realmente en la vida, o sea, en la vida real, o en la vida real obviamente no pasa esto. Nosotros, como somos del hemisferio sur, nosotros tenemos una variación. Nosotros acá, esta es la variación de la Tierra en época de invierno que tenemos ahora. Esta es la variación de la Tierra, cómo nos va reflejando la radiación, digamos, respecto al eje de la Tierra. Hay una variación o un índice de la superficie del eje de la Tierra que se altera, digamos, que entonces en eso nosotros cuando hacemos los cálculos, cuando tenemos que tomar las decisiones de cómo va inclinado o establecido tanto la parte de los paneles fotovoltaicos o como los recolectores planos o los recolectores para lo termosolar, tenemos que tener en cuenta todo este tipo de radiación o la localización donde estemos para buscar el mejor aprovechamiento de la radiación. Como siempre le dije, nosotros cuando lo veamos ahora en lo avanzado vamos a tener que hacer un promedio entre la pérdida que tenemos en invierno y la ganancia que tenemos en verano. Entonces en eso hay que tomar una toma de decisiones respecto al ángulo. Acá ven ustedes, estas son, esto lo que le estoy señalando, son respectivamente referencias de ángulo, de cómo tienen que inclinado. Esto, digamos, la inclinación, por el ejemplo, bueno, ahora lo vamos a ir viendo. La inclinación, digamos, de lo que nos pasa a nosotros, acá en lo que vendría a ser la Patagonia, precisamente en Comodoro, nosotros tenemos el nacimiento del sol del este al oeste, o sea, sale del mar, para que ustedes tengan la referencia, sale del mar y se esconde en lo que vendría a ser en referencia a las cordilleras. Nosotros en eso tenemos que ir haciéndole aprovechamiento. Tenemos que ir viendo
la radiación si es difusa, directa o no es reflejada. Entonces, en eso tenemos que tener en cuenta esos factores. Después tenemos que tener en cuenta la altura. La altura, acuérdense que la mayor altura del Sol la vamos a generar hora y pico, que serían hora, digamos, de mayor descendencia, digamos, de radiación. ¿Qué quiere decir eso? O sea, donde tengamos el pico de radiación más eficiente. En eso se hace comúnmente en verano o en invierno, se está calculado, digamos, se está estipulado que sea siempre en hora del mediodía, y sería, digamos, que ahí te hace un índice también de referencia para las pérdidas y ganancias. Entonces nosotros tenemos la altura de lo que es el Sol. Acuérdense que el Sol, nosotros tenemos que ir haciendo todo este estudio. Nosotros más lo vamos a profundizar cuando hagamos la parte del avanzado, lo vamos a profundizar más. Pero acuérdense que el Sol nace del este al oeste, en la parte de acá de la Patagonia. Y acá tenemos en cuenta la altura del Sol, que tenemos que tener en cuenta el horario que vas a hacer, que se va haciendo eso, y esta azimut es una referencia que tiene del norte al este o al oeste. Esta es como una referencia también que se tiene que tener en cuenta para el promedio, digamos, de cómo tomar la decisión de hacer la inclinación del recolector, de cómo poner el perfil del recolector. Entonces tengo que tener en cuenta la visión, digamos, del Sol, que sabemos que sale del oeste, del este al oeste, la altura y la azimuth. Estos serían los componentes de referencia para poder hacer y tomar la decisión de cómo inclinar el recolector en el termosolar. El sistema solar térmico, como indica las siglas, está compuesto por un panel o un recolector, que se le dice recolector o colector, y a un acumulador. El principio, digamos, de todo este sistema es un principio termodinámico. Es muy complejo para explicarlo así, digamos, porque no va el índice, digamos, las limitaciones, digamos, del curso. Pero, digamos, acá dentro de todo este proceso de transformaciones, son transformaciones termodinámicas que se cumplen. A partir de la radiación, de la absorción de esa radiación en forma de calor, y esa forma de calor calienta las temperaturas, y por diferencia, digamos, de temperatura, entalpía, digamos, de diferencia, genera un movimiento, una circulación, digamos, de fluido. Esto quiere decir, esto lo mismo pasa para que ustedes tengan referencia con el aire. Ustedes saben que el aire más denso está abajo, y nosotros, lo mismo que pasa con el aire, nosotros tendríamos la parte inferior o abajo del recolector, tenemos el agua fría que tenemos a temperatura y que todavía no se empieza a calentar. A medida que la radiación va pegando del Sol producto y va a empezar a calentar y empieza a absorber esa fuente energética en calor, el agua se empieza a calentar. Entonces, por diferencia, el agua, digamos, porque establece una baja densidad del fluido, empieza a subir. Entonces, esta es la parte, digamos, del acumulador. Entonces, ingresa agua fría por abajo, esta agua fría se empieza a hacer todo un proceso, digamos, de calentamiento por etapas. Entonces, el producto final que tengo es una agua calentada. Eso va a depender siempre de algunas diferencias, digamos, de entalpía, de temperatura y presiones que se generen en el fluido. Este tipo de, de, del panel, el recolector, es de tipo que le dicen de red, por ese tipo. Después hay el mismo sistema pero que le dicen serpentina. Es como un radiador que sonaría, o como una caldera que empieza a calentarse, funcionaría lo mismo. Para que ustedes tengan una idea, digamos, de los tipos que vamos a ir viendo. Los componentes del sistema solar térmico son dos. Esto es un recolector o colector, que se le dice, y tanque acumulador. El recolector plano. Nosotros podemos tener varios tipos, digamos, de recolector. Eso va a depender siempre del tipo de uso, de la eficiencia o, como siempre le digo, el consumo de agua potable
sanitarias que voy a tener. El colector planos es esto lo que estábamos viendo. Esto es ustedes que tienen es la misma similitud que tienen los fotovoltaicos. Por eso, digamos, se los confunden mucho. A simple apariencia es lo mismo, diríamos, pero no es lo mismo, porque adentro tiene conductores de cobre. Esto es como una cuestión de estar tubos de cobre conectados en series, donde tiene una entrada y una salida. Entonces, por acá abajo va a entrar lo que es agua fría, entonces a medida que empiecen a producirse, empieza y sale agua caliente, como dicen. ¿Cuál es esta cuestión, digamos? El aislamiento es vital para estos tipos, digamos, de... Acá viste que dice lana de vidrio, aislamiento polietileno y carcasa. Eso es principal, digamos, el funcionamiento como el que funciona como el termo que hacemos los mates y todo eso, funcionaría una cuestión así. Y esta placa absorbedora y placa cubierta es una cuestión de protección que se le hace a todo el sistema de aislamiento para poder aprovechar mejor la radiación y tener un calor específico en cuanto al material para que pueda absorber muy bien la fuente energética en forma de calor. Entonces, acá pega la radiación, esta radiación es transformada en forma de calor energético. Esta energía de calor hace que caliente todo este material absorbente, que tiene un calor específico bajo para que absorba ese calor y a la vez caliente, digamos, el sistema de todo este agua que van haciendo, que se va circulando. Esto, digamos, es como que funcionaría como lo mismo que hace una olla. Cuando nosotros cocinamos, calentamos. Calentamos, digamos, nosotros acá pondríamos lo que vendría a ser la fuente energética, o cuando encendemos la hornalla, y esto sería una olla. Y la olla, digamos, como la que vemos nosotros para cocinar, tiene el calor específico bajo, por eso se utiliza un metal o un conductor, digamos, de calor o de electricidad, son buenos para poder absorber un montón de energía en fuente de calor. Por eso en eso tenemos que tener en cuenta este tipo de placa. Este es un colector plano, y este es el funcionamiento, digamos. Acá es la indicación de agua fría, acá tenemos una entalpía intermedia, y acá tenemos lo que es un agua caliente. Entonces en eso se va a ir haciendo por etapas, y por diferencia de inclinación y de altura, se va obteniendo agua caliente. Este es el otro colector de tubo evacuados. Yo lo tuve físicamente, tangiblemente lo pude ver. No podía creer, digamos, que estos tubos, digamos, estos son tubos, son como tubos de vidrio, son así, o sea, como un tubo de vidrios, y tienen el poder de un aislamiento. Entonces, por un lado entra el agua y por el otro lado surge el agua para el otro lado. O sea, tiene una tiene una circulación. Por una parte entra y por el otro sigue. El poder de esto es que tiene las capas de radiaciones. Estas capas de radiaciones son las que reflejan bastante la radiación y absorbe bastante el agua. Y esto, aunque ustedes no crean, este poder que tiene este aislamiento de vidrio y todas estas cuestiones, calienta muy bien. O sea, si nosotros podemos hacer, bueno, que eso vamos a sacar el poder crítico cuando hagamos el avanzado, pero tengo que elegir entre un colector y el otro, de plano o tubo evacuados, el tubo evacuado tiene mayor eficiencia calórica que el de tubo planos. Es una cuestión, digamos, de materiales, de eficiencia de absorbente de los tipos de materiales que están construidos, y esta cuestión, digamos, tiene su pro y su contra, obviamente. Por ejemplo, en el norte son estos tipos de materiales los que más se ponen, digamos, pero también en el norte vos tenés tenés el conveniente o la problemática ambiental que te pueden caer también granizo y te pueden romper, digamos, los tubos. Estos tubos obviamente son muy frágiles, tienen una vida útil también, pero digamos, son muy buenos absorbiendo. Es increíble. Digamos, nosotros dejamos una vez a las 9 de la mañana, tipo en abril, un tubo lleno de esto, y cuando lo fuimos a tomar a las 3 horas, la temperatura había calentado más de 90 grados centígrados.
así que, o sea, el poder eficiente, y era en una localidad más lejana todavía de acá del sur, así que la práctica fue muy eficiente para ver, digamos, la eficiencia de estos tipos de tubos, así que cuando vos vas un poco a la teoría, siempre te dicen que tenés que elegir entre uno o otro colector, digamos, va a depender siempre como siempre Pregunta, le dije, profe. sí. Si se rompen los tubos, eso, ¿tienen repuestos? Sí, o sea, tienen aparte, esto es lo mismo que le dije como los proveedores. Obviamente, digamos, esta placa, si vamos al tema de costo-inversión, en estas cuestiones de placas, digamos, de la placa, digamos, no tenés tanta exposición a rotura como en mantenimiento que le tenés que hacer a los tubos de evacuados. Por ejemplo, igual, en el tema de eficiencia, vas a tener, en los colectores de tubo, vas a tener más eficiencia más rápida que en el tubo de placas. Entonces ahí usted tiene que tomar un poder de decisión de que si le conviene perder entre eficiencia tener o si quieren también hacer un mantenimiento. Porque en estas cuestiones, acá va a servir, sirve, porque lo comprobamos que sirve, el tema es la exposición, digamos, del frágil que es también el conservar, digamos, estos tubos. Pero sí se consiguen. Comúnmente saben que se rompe de estos tubos son las terminaciones. Acá, este tipo de terminaciones. Que le dicen el header, esas son las terminaciones que son como la terminación del tubo, que está con un aislamiento, digamos, acá adentro, esta parte es como que hace un vacío. Entonces vos acá generás un sistema aislado, digamos, para que no te los efectos del ambiente no te bajen y te suban la temperatura tan fácilmente. Entonces generen un sistema aislado, digamos, de calentamiento nomás. Este vendría a ser la circulación, ¿no ves? Acá está la entrada, y acá empieza a circular cuando te empieza a pegar acá la radiación, que sería esto. Entonces esto tiene una doble circulación en el mismo tubo, digamos, como está expuesto. Y otro, bueno, este es el colector de la famosa piscina, o sea, No, tenemos los consulta, sí. en los tubos esto es tipo como un serpentín trabaja o ingresa el agua en todos los tubos por debajo. No, estos entran por arriba y salen por arriba también, pero hay hay una diferencia de entalpía, digamos, acá arriba, donde vos en un momento tenés un solo para recibir agua caliente y en el otro agua fría, por diferencia. Está bien, pero ingresan, o sea, ingresan en un solo tubo y van circulando en todos Sí, 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 o así, trabajan todos los como tubos viste, individuales. no, entra por ahí, por el acá, viste como ve acá, acá donde estoy señalando con el mouse. Sí, entra, digamos, todo entra por arriba, ¿eh? Está bien, pero entran en ese solo tubo y de abajo y después van recirculando en todos o entran en todos los tubos desde arriba. O sea, el tubo tiene dos orificios, digamos, arriba. Uno de entrada y otro de salida. Está bien. Entonces el de salida, digamos, se recubre en la parte superior del colector y la parte inferior del colector el agua que vendría a ser agua fría de la entrada. O sea, vendría a ser acá, como se ve acá, la entrada de agua fría, y esta es la entrada de agua caliente, la salida de agua caliente, pero ya en la posición, digamos, del sol. Ah, bien, está bien, se entiende. Y entonces, arriba, digamos, en el colector tenés uno que separa lo que es la salida y la entrada, digamos, dentro del sistema del colector. Y otro de los recolectores que también se utiliza y que es habitual encontrar en lo que es la parte comercial son los de piscina. Estos de piscina son como láminas. Estos son los que parecido, ¿vieron a lo que le están poniendo ahora a las casas? A los pisos. Hay casas, Las losas radiantes. ¿cómo? Las losas radiantes. Esas losas radiantes directamente, o le ponen en el piso toda la cuestión de los serpentinos o de las calderas abajo.
entonces ya genera, digamos, ya no es sistema de calefactor, si directamente le ponen ese sistema. El mismo funciona acá, pero con los colectores solares. Se calientan. Entonces este es un sistema, digamos, más de inversión en que tengo que tener una caldera opcional para auxiliar, digamos, cuando no me caliente, y tengo, digamos, que tener el filtro, todas las cuestiones, digamos, del fluido que se tiene que generar acá el calor. Y bueno, y acá también se tienen que tener en cuenta siempre, chicos, el tema de cuando nosotros hablamos de circulación de fluido y todo eso, del tipo de las cañerías también, porque si depende que si el agua es bastante dura, genera muchas corrosiones, entonces tapadura y después los fatiga que generan todas las tuberías para que se rompan rápido. Y bueno, esto es un rendimiento de los distintos tipos de recolectores en verano, primavera y otoño. Entonces vos cuando tomás las decisiones, digamos, tenés que hacer una eficiencia, digamos, que yo voy a tener desde el tipo de recolector y el tipo, digamos, del rendimiento que va a tener en cada estación. Entonces de ahí voy a tener que estar esto te sirve mucho para los cálculos, para la toma de decisiones. Eso lo vamos a ir viendo más adelante, pero es para que ustedes tengan una diferencia, digamos, que el rendimiento de eficiencia de cada recolector es diferente. Y bueno, este es un tanque acumulador. El tanque acumulador genera, digamos, este tanque acumulador, en similitud en lo que tenemos en la actualidad, para que ustedes representen, funciona lo mismo que funciona el termotanque. Es lo mismo, digamos, es una cuestión de recolector, digamos, de tener el agua o contener el agua caliente. También tiene una protección acá, digamos, de población, digamos, cuando se generan muchos gases. Eso es lo que tienen también. Nosotros estamos hablando de agua sanitaria, digamos, es agua tipo común, de consumo, agua potable en condiciones, digamos, analítica y cuantitativa, digamos. Pero bueno, van a haber otros casos que también en la industria se pueden utilizar otro tipo de fluido donde también se tienen en cuenta esas cuestiones. Como estamos hablando de agua de una sustancia universal, que está en condiciones de potabilizada, o sea, no generamos tantas cuestiones termodinámicas, pero bueno, en otra parte de la industria, cuando se hablábamos de todo esto, de la parte acumulador, tenemos que tener en cuenta todas estas cuestiones por la único, digamos, que podemos generar acá extraño con agua potable o sustancias puras es el tema esto de los gases, que va a llegar a una cuestión, digamos, que porque nosotros tenemos un control, estamos generando agua caliente. Pero bueno, va a haber pico de eficiencia y pico de eficiencia, que eso va a ser cuando no haya tanta radiación solar. Pero cuando haya mucha radiación solar, puede generar que se evapore bastante o se generen muchos gases. Entonces eso tiene una parte de purgación de gases para que no se termine, digamos, de romper o explote todo este sistema, digamos, de las presiones que estaríamos utilizando. Después tenemos circulación natural. La circulación natural quiere decir que directamente yo tengo la agua, o sea, el agua caliente del suministro, digamos, de la eficiencia energética que implante, digamos, mi termosolar. Esto vendría a ser que yo tengo el tanque se calienta, tengo este recolector o el equipo, todo el sistema termosolar, y directamente esa agua que yo genere, directamente es la que yo utiliza para el abastecimiento de suministro. Y si no, tengo la circulación forzada. Esta circulación forzada quiere decir que el agua que se genera, el agua caliente, va a un componente auxiliar para poder, digamos, ser utilizada. Esto debería ser lo que nos pasa a nosotros en nuestra casa. O sea, nosotros tenemos el agua pasa a un termotanque, a un calentor, y de ahí directamente va el suministro que nosotros queremos ocupar, la mantiene. Bueno, esto sería la parte que sería forzada, lo que nosotros tenemos en la habitualidad de nuestras casas, y esta es la circulación natural, que es comúnmente a veces las cuestiones de los campos, o donde pega mucha radiación, tienen este tipo de circulación. Obviamente, los que tienen su pro y su contra, que esta circulación natural solamente va a ser eficiente durante el día, si este funciona bien. Y esta, la circulación forzada, va a tener mantenimiento las 24 horas, digamos, del suministro que pueda llegar a dar por este adicional o ese apoyo que tenemos nosotros de
de termotanque o calentor. Bueno, esto es lo que tenemos que tener en cuenta en el tema de las instalaciones. Nosotros vamos a llegar a este alcance, digamos, ver los componentes, ver los diferentes tipos de recolector, y después también ves el recolector y después el acumulador. Después vamos a ver lo que es el tipo de instalación. El tipo de instalaciones es cómo nosotros vamos haciendo, cómo vamos suministrando en este tipo de instalaciones de tanque, lo que vendría a ser en lo que tenemos en nuestra casa de habitualidad. De esta parte sería la parte de apoyo. Lo que se recomienda, o lo que vemos acá en la habitualidad en la Patagonia, nosotros, digamos, para poner un sistema termosolar, es más de apoyo que de suministro de efectivo. ¿Por qué decimos eso? Porque nosotros no tenemos una radiación eficiente de las 12 horas o en la contento del día, digamos, que nos dé muy buena eficiencia. Entonces nosotros, en nuestra habitualidad, en nuestras casas, acá tipo en la Patagonia, sí o sí vamos a tener que poner como un sistema de apoyo, el sistema termosolar, que sería este. Entonces nosotros de acá entra, para que ustedes sepan leer, digamos, entra lo que es la circulación de REC, que ya tenemos el agua acá, entra el agua fría, del agua fría te genera o te calienta un poco por el sistema de apoyo que nosotros instalemos. Ese de apoyo va a esta válvula mezcladora se tiene en cuenta para las temas, digamos, de control por el tema que se generen los gases. O sea, nosotros cuando estamos acá, o depende de la zona, por eso el tema va a depender de qué zona donde estemos, o qué inclinación donde nos vamos a poner, y qué tipo de temperatura podemos llegar a generar. Puede ser que las tuberías de nosotros no sean capaces de generar o tener mantener ese tipo de agua, entonces, o está muy generada con muchos gases. Entonces, en eso tenemos que tener en cuenta que poner todo estos sistemas de control es para poder para no tener un deterioro de las cañerías, y ser una cuestión de seguridad también. Bueno, y acá directamente esa agua, ese triple válvula, va a una parte a lo que vendría a ser el sistema de que nosotros tenemos de calefón o el termotanque. Y bueno, y la otra parte va a lo que va al agua. Este es lo mismo, pero acá tiene la válvula controladora. Esta es una válvula controladora de temperatura. Esa es la única protección extra que tiene este tipo de circulación, que esto también te tiene en cuenta dependiendo de los grados de temperatura que las tuberías pueden aguantar, tiene un sistema también de refrigeración para que no se deteriore o no hagamos una fatiga, digamos, en las cuestiones, digamos, de circulación. Y eso sería todo, chicos. O sea, lo que tenemos que tener en cuenta es los tipos, digamos, de recolectores, el acumulador, y cómo estará la inclinación, digamos, del sol. Nosotros, digamos, después, ahora en la parte de avanzado, vamos a ver un poco más la parte de los cálculos, donde se tiene en cuenta los ángulos de la inclinación, y después la eficiencia que puede llegar a tener la parte de esto de los recolectores. Entonces de ahí vamos a ver depender de pérdida o ganancia de energía que pueden llegar a generar nuestro sistema termosolar. Eso sería todo para que a usted hoy le quede la idea y puedan hacer la actividad. Te hago una alguna- consulta. Sí. ¿Hasta cuándo tenemos para entregar el último trabajo de termosolar? Y por eso yo le estaba diciendo que, o sea, hoy tuvimos reunión, eso no sé si contaste recién o cómo fue. Hoy tuvimos reunión y a mí me han dicho que, o sea, a mí me habían bajado el lineamiento que poner el 8 ya tenía que tener todo, pero no. Hoy me bajaron el lineamiento y tuvimos una reunión antes previa, por eso le corrí el horario, por el tema de que... Según la hoja de ruta, creo que mañana y pasado. Y por eso, Está el tiempo. o sea, vos si te queda el último trabajo, trata de presentarme el último trabajo. ¿Estás bien en cuestionario? Lo que tengo en cuenta para aprobar son cuestionarios de cada módulo, la asistencia y los trabajos prácticos.
Hay muchos chicos que andan bien en la asistencia, en los trabajos prácticos están ahí, y en los cuestionarios también. ¿Qué va a pasar? O sea, no es que se les da desaprobado y listo, y no da aprobado. Sino de ahí, a partir, o sea, de verdad, usted tiene entre hoy, mañana y hasta el 8, creo. A partir del 8, lo que se le va a hacer es habilitarse un cuestionario integrador. Tiene o sea, el cuestionario integrador es para los chicos que tienen menos del 70%. ¿Me entienden? Entonces ustedes ya están viendo su promedio, su promedio de todas las calificaciones. Entonces, si ustedes tienen el menos del 70%, se le va a habilitar automáticamente por sistema este tipo de cuestionario para que ustedes lleguen al 70% ese que les falta, ¿entienden? Sí, Sí, está bien. ¿eso lo van a avisar en la plataforma? Sí, o sea, ustedes trátenme, porque hoy me puse a corregir ya el último me habían presentado 2, no sé, ahora traten de hacerlo y mándenme. Dijeron que seamos un poco flexibles, así que no. O sea, yo tengo Pero un yo promedio de la ¿los fue asistencia. corrigiendo los trabajos? Estoy corrigiéndolo. Ah, está bien. Yo estoy corrigiéndolo, pero digamos, del último módulo vi que me mandaron 2, por eso yo le iba a le iba a mandar ahora, pues más tarde le voy a mandar, digamos, una notificación, que traten de tenerlo, digamos, porque hay chicos que les falta eso nomás, los trabajos prácticos. Porque cumplen con asistencia y cumplen con los cuestionarios. Pero bueno, no son complicados, así que chicos, somos todos hijos de rigor, así que por favor traten de hacerlo, si no, bueno, van a tener la parte de los cuestionarios, bueno, que sea un cuestionario integrador para llegar a ese 70% y ya por sistema que me lo habilitan para darlo de aprobado a ustedes. Y digamos, y la calificación y digamos, el final, ¿cuándo lo tendríamos? Más o menos No, aproximado. o sea, yo el 14 ya tengo que subir todo. O sea, los aprobados, los certificados y todo eso ya estarían para el 14. No, eso es para quedar más adelante. Entonces yo mando a la plataforma, de ahí ya yo manejo todo por sistema. Entonces eso se encarga todo lo que vendría a ser la parte operativa de informática de fundación. Después a usted le va a llegar un aprobado, ustedes van a tener que llenar una cuestión, o sea, van a tener que llenar una encuesta, así satisfactoria y todas esas cuestiones, y de ahí van a tener que poner, o sea, y de ahí le van a emitir el certificado virtual. ¿Me entienden? Ah, sí, sí, bien, bien. Entonces, Y bueno, esperen ustedes, digamos, si y ustedes el certificado sale con las calificaciones, digamos, de con cuánto no, va a aprobado. decir aprobado nomás, va a decir aprobado y tantas horas, digamos, emitidas del curso. Aprobó el curso de energía de nivel inicial con tantas horas reloj. Ah, bien, bien, se entiende, sí. Gracias. Bueno, ¿alguna pregunta más, chicos? Si no, ya dejo de grabar y ya nos retiramos, así van y terminan los No, trabajos. profe. Bueno, entonces no, me voy despidiendo. A ver, voy a dejar de grabar. O sea, ahora